Bueno, Genaro ha escrito diversos artículos y se ha caracterizado en su último periodo de regidor por una labor fiscalizadora, seria desde mi punto de vista, porque no ha creído en la calumnia, en la difamación. Hay denuncias que ha presentado ante los órganos e instancias correspondientes que tendrán que pronunciarse, pero él además ha investigado, ha desarrollado el tema de la corrupción. En primer lugar, Genaro, no podemos hablar ni comprender lo que no está claramente definido. ¿De qué cosa estamos hablando cuando hablamos de corrupción? Sí, conviene empezar justamente definiendo el concepto de corrupción, ¿no? Porque vamos a decir que todos los casos de todos los delitos no son corrupción. La corrupción es un delito, pero no todos los delitos es corrupción, ¿no? Un caso de corrupción o un acto de corrupción tiene tres elementos. El primero es existe el funcionario público, ¿no? Que es contratado y es pagado por el Estado para servirlo. El segundo elemento es el privado, vamos a llamarle el poder económico o el poder empresarial, ¿no? Que es el que busca, digamos, los favores de los funcionarios del Estado, ¿no? Y el tercero es el Estado mismo, que es el que va a ser perjudicado, ¿no? Entonces la corrupción ocurre cuando el primero y el segundo, es decir, el funcionario y el poder económico se coluden, ¿no? Se juntan para defraudar al Estado, es decir, para extraer en forma ilegal los recursos del Estado, ¿no? Ahí se produce el caso de corrupción, ¿no? Cuando alguien roba dinero del municipio, eso es un delito, pero no es corrupción, ¿no? O sea, pongamos un tesorero o un cajero, ya lo más práctico, es aquel que le está cobrando su billetito ahí cuando hace un pago. No registra un pago en el sistema que tienen informático, y en vez de ingresar esa platita al banco, se queda en su bolsillo. Eso no sería corrupción. Justamente ese es el caso de corrupción, ¿no? Porque es el funcionario municipal y el vecino que tiene que depositar el dinero, se alían, se coluden para no depositar justamente ese dinero en la arca de la municipalidad. En este caso, por ejemplo, en varias municipalidades hay gente que dice: yo he pagado mi autoavalúo y al año siguiente me viene como si no hubiera pagado, y le exigen traiga su recibo, y a veces la gente pierde su recibo y lo hacen pagar de nuevo. ¿Ahí sería un caso de corrupción o no? No, en esos casos existen casos en los que los técnicos de la municipalidad manipulan la data de la municipalidad para anular deudas, ¿no? Y le cobran directamente una parte de esa deuda al contribuyente, ¿no? Entonces ahí es un caso de corrupción, porque el contribuyente más el empleado municipal se están coludiendo para defraudar a la municipalidad. Pero otros casos en la que, por ejemplo, ocurre un robo directo de un tercero a la economía de la municipalidad o de alguna dependencia del Estado, eso es un delito, pero no necesariamente es un acto de corrupción, ¿no? Entonces es importante hacer la diferenciación entre delito y corrupción. Ambos son condenables, por supuesto, ambos son desde el punto de vista ético rechazados, ¿no? Ahora, yo me acuerdo la campaña del Fredemo, Genaro, ¿te acuerdas de Vargas Llosa? Y Vargas Llosa era muy agresivo con esto, ¿no? De las empresas públicas pierden el dinero porque si no sentimos que somos propietarios de lo que administramos, lo administramos mal, y ahí fomentan la corrupción. Toda una ideología de por qué se fomentaba la corrupción. Bueno, como tú dices, no, esa era una ideología de ese momento, estamos hablando del año 89, 90, ¿no? Sin embargo, ha cambiado el modelo económico. Hoy, digamos, nuestro modelo económico es, como se dice, entre comillas, neoliberal, y sin embargo la corrupción, lejos de desaparecer, se ha incrementado, ¿no? Si comparamos, digamos, 20, 30 años atrás. Entonces, podríamos decir pues que Vargas Llosa en ese momento pues la argumentación que presentó no era coherente, ¿no? Para evaluándolo desde nuestros días, ¿no? Más bien la pregunta, ¿por qué hay
crecido la corrupción en estos últimos años, la explicación habría que buscarla por otro lado, ¿no? Por un lado tenemos que el Estado, si bien es cierto la economía ha crecido durante 12 años en forma consecutiva, o sea, hay más dinero para repartir, el Estado puede hacer más escuelas, puede contratar más policías, pero sin embargo el Estado mismo no se ha fortalecido de tal manera de poder evitar que los corruptos puedan hacer pues su fiesta, ¿no? Es decir, la debilidad del Estado ha continuado, ¿no? Por eso que los gobiernos regionales, en las municipalidades principalmente, los casos de corrupción pues han aumentado y han crecido en cuanto a volumen, ¿no? Y eso se debe principalmente porque persiste la debilidad del Estado, ¿no? Un ejemplo. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos varias denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Una de ellas, la más principal, esta denuncia de las pistas, que espero que también haya tiempo para conversar, ¿no? Son 20 millones de soles de pistas que se ha contratado durante el año 2012 y 2013, y hay un proceso de investigación que está ya en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? A cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur. Para verificar el delito es necesario hacer un peritaje, ¿no? De la calidad de cada una de estas 12 pistas, ¿no? Sin embargo, ese trabajo la Fiscalía no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque existe un solo perito para ese trabajo a nivel del país. O sea, a ver, ahí quieto, hay que estar quietos. Me dices que a nivel de país, no estamos hablando a nivel de Lima o de Lima Sur, sino de país. Un solo perito, o sea, un solo especialista con la capacidad de tomar muestras, en este caso de las pistas, y someterla, digamos, a un examen para determinar si es que ha habido una defraudación del Estado o no en esas obras, ¿no? Y eso se debe a un desinterés de parte del gobierno, porque no es falta de recursos definitivamente. La Fiscalía en la práctica no es suficientemente fuerte como para luchar contra la corrupción. Es un ejemplo bien ilustrativo, bien pequeño, pero bien ilustrativo. Ahora, justamente volviendo antes, porque antes se decía que este Estado-nación, el Estado benefactor era muy grande, muy enorme, ¿no? Y que se tenía que achicar el Estado justamente para brindar mejores servicios, para que se administre bien, o sea, que haya transparencia. Y en esas reformas, ¿no?, se han emprendido y se han concretado. Pero sin embargo el tema de corrupción, existiendo la regionalización y todo esto, ha crecido en las propias regiones. Así es, este debate sobre cómo hacer más eficaz y más eficiente el Estado se ha dado en toda América Latina, ¿no? En los 80, cuando en esta ola, digamos, neoliberal que propugnaba pues reducir el Estado para hacerlo más eficiente, hoy se sabe pues que era una total mentira, ¿no? Los estados que mejor funcionan son aquellos que han invertido más, que han fortalecido más sus instituciones públicas. Pero fortalecer el Estado no necesariamente tiene que significar incrementar el número de funcionarios públicos, sino lo que tenemos que hacer es fortalecer en su capacidad de tal manera que no pueda ser penetrado fácilmente por el poder económico o por los corruptos. De tal manera que si queremos ejemplos, por ejemplo, el Estado chileno o el Estado uruguayo funciona bastante bien, y no es porque sea grande, sino porque es suficientemente fuerte y capaz de interrelacionarse con el poder, con los poderes, principalmente con el poder económico, ¿no? Ahora, se dice que en la gestión pública de gobiernos regionales, municipales, de gobierno central, el que quiere roba, está servida la mesa, y que se da la impresión de que depende de la autoridad y del funcionario si tiene o no tiene valores. El rol de regulación y de control del Estado, ¿dónde queda? Sí, en la carrera pública o en el servicio público es importante que los funcionarios tengan valores, pero sin embargo, Dante, te voy a decir que no es suficiente. Tú pones a una persona sana al mando de un municipio, de una comisaría, de una entidad pública que maneja recursos públicos, y a los 3 meses, 5 meses va a caer en caso de corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción no está en las personas, la corrupción son instituciones, son sistemas que ya están instalados en cada entidad pública, ¿no? Entonces, puede entrar sano y con muchos valores el funcionario, pero va a terminar enredado en este sistema de corrupción. Entonces, lo que hay que desmontar es el sistema de corrupción, y ese sistema de corrupción
En caso de los municipios, donde que es lo que yo más conozco, por ejemplo, está en esa ley de contrataciones del Estado, que aparentemente su objetivo es garantizar que las compras que hace el Estado sean al precio más competitivo, es decir, que existan muchos compradores y muchos vendedores, ¿no? Para que, digamos, el Estado se beneficie comprando al precio, digamos, al menor precio, ¿no? Sin embargo, tanto los funcionarios como el poder empresarial se coluden para burlar estas normas y finalmente comprar al precio y contratar al precio más alto, ¿no? Y eso son los casos de corrupción que hemos visto en Ancash, que hemos visto en Chiclayo y que también estamos viendo acá en el Villa de Salvador. Pero lo que estás diciendo, Genaro, es bastante grave, que una persona con valores entre y después pueda terminar como parte de ese sistema. He conversado con algunas autoridades, funcionarios, esas autoridades, y existe mucho miedo, como tú lo has dicho, porque les boicotean, los perjudican, les inician a la gente honrada, honesta, les inician hasta procesos administrativos, los amenazan, y algunos han terminado hasta muertos hay en el país, justamente por no aceptar el tema de corrupción. Así es, ¿no? Recordemos el caso de Ancash, ¿no? Donde Ezequiel Nolasco, pues, un ex consejero regional, pues terminó asesinado, ¿no? Y en el segundo intento, ¿no? Y fíjate, en el caso de este señor, ya había tenido un intento, ¿no? Donde asesinaron a su hijo, ¿no? Y después de varios años, en un segundo intento, lo asesinan finalmente a él, ¿no? Y sin embargo, esta muerte generó, pues, abrir, pues, toda esta caja de Pandora, ¿no? Y el destape, pues, de todos estos casos de corrupción, ¿no? En la que se descubre, pues, que una mafia enquistada en gobierno regional controlaba, pues, todo el sistema, todas las instituciones públicas, es decir, la fiscalía, la policía, el gobierno regional, en este caso la Oficina de Control Interno, que es parte teóricamente de la Contraloría General de la República, o sea, lo controlaba todo, ¿no? Finalmente era un gobierno autoritario dentro de un país que se reclama democrático, ¿no? Ahora, hay experiencias de autoridades y de gobierno que no son corruptas, o sea, también tú has sido también autoridad, has sido parte de gestión, también parte de oposición. ¿Pueden existir experiencias de gobierno sin que entren al ámbito de la corrupción? Desde luego, pero es bien difícil porque, como te digo, la corrupción es un sistema que está enquistado en todas las instituciones públicas, ¿no? Tú puedes cambiar un comisario en una comisaría, pero el sistema de corrupción va a continuar. O sea, no es suficiente cambiar a las personas, es necesario, es menester cambiar las instituciones desde adentro, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? Fortaleciendo la institucionalidad dentro del propio Estado. Por ejemplo, una institución importante dentro de los gobiernos locales es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, su función principal es fiscalizar, es el contrapeso al tremendo poder que tiene el Estado, ¿no? A nivel nacional, los regidores serían el equivalente a los congresistas, ¿no? Y los congresistas, como se sabe, su función principal es fiscalizar, es controlar que no se exceda en el ejercicio de su poder el presidente de la República. Al igual, en los gobiernos locales, el Consejo Municipal, es decir, los regidores, su responsabilidad principal es controlar, fiscalizar las acciones del alcalde. Sin embargo, lo que observamos en nuestras municipalidades es que el alcalde se compra a los regidores, los neutraliza, o lo que es mucho más condenable, ¿no? Lo que acaban de hacer en este caso en Villa Salvador en enero último, ¿no? Sacan una norma en la que dice, si el regidor se atreve a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción a algún miembro del Consejo Municipal, y eso incluye al alcalde, entonces va a ser sancionado. Entonces es una mordaza, pues, para que ningún regidor se atreva, pues, siquiera a hacer una denuncia, ¿no? Pero y esa norma la han aprobado los propios regidores. Así es, ¿no? Se han autopuesto una mordaza, ¿no? en la boca, ¿no? Los propios regidores aprueban su reglamento interno en sesión de consejo, o sea, son los propios regidores que se norman de esa forma, pero además nuestro sistema electoral al alcalde que gane, así sea por un voto, le da la mayoría en sesión de consejo. Sí, nuevamente volvemos al tema del diseño institucional, ¿no? O sea, los gobiernos locales no han sido diseñados
para la democracia está basado en un contrapeso, ¿no es cierto? O sea, el presidente tiene todas las atribuciones de gobierno, pero tiene un Congreso que lo fiscaliza, que lo controla. A nivel local y a nivel regional debería ser lo mismo, algo parecido, ¿no es cierto? El alcalde tiene todo el poder ejecutivo, pero tiene un consejo municipal que lo controla y que lo fiscaliza, ¿no? Pero sin embargo, la Ley Orgánica de Municipalidades, esta última que fue aprobada en el año 2003, le quita totalmente toda atribución al Consejo Municipal, prácticamente está pintado. Tanto es así que por ejemplo, las sesiones de consejo duran apenas 15 minutos. Y en media hora o en una hora pueden hacer 2 sesiones y hacen 2 al mes, porque la Ley Orgánica de Municipalidades manda que sean al menos 2 sesiones ordinarias. Pero esto, para cumplir con la norma, simplemente con una sola citación citan a 2 reuniones juntas y entonces en media hora, en 40 minutos, cumplen con la norma, ¿no? Pero ese Consejo Municipal pues no fiscaliza, no controla nada, simplemente pues alza la mano para votar y además listo, que ¿no? la ley orgánica dice que se pagan un mínimo de 2 sesiones y un máximo de 4, o sea que con 2 sesiones ya tienen su dieta completa de todo el mes. Ese es el punto, más de cumplir que se haga 1 o haga 2 es el bolsillo de cada uno de los regidores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una debilidad del Estado, nos referimos a eso, ¿no? A instituciones claves para controlar y para fiscalizar y entonces evitar los casos de corrupción desde su diseño están debilitados, ¿no? Y a eso hay que sumarle la ausencia de partidos políticos, ¿no es cierto? Un regidor sale electo y al final no obedece, pues no tiene tampoco respaldo de ningún partido, ¿no? Porque fue elegido pues producto pues de alianzas fortuitas, no improvisadas, que se hacen en el último momento en contexto de la campaña electoral, ¿no? Ahora, debería haber una especie de como presidente del Consejo, porque en el Congreso de la República hay un presidente del Congreso de la República, ¿no? Hay una mesa directiva, pero en el caso del Consejo Municipal lo preside el alcalde, las sesiones del Consejo lo preside el alcalde, lo convoca el alcalde, ¿no? Las normas las firma el alcalde para que sean valor. O sea, el regidor solo como regidor, a pesar que es una autoridad, como que no tiene facultades legislativas, estamos hablando. Sí, estamos entrando a un tema bastante importante, ¿no? Hace unas semanas hubo un debate bastante interesante acerca de cómo prevenir la corrupción. Entonces, cuando se destapó estos casos de Ancash y luego de Chiclayo, los congresistas pues se preocuparon y se preguntaron pues cómo paramos esto, y no se les ocurrió otra cosa que eliminar, digamos, la reelección de alcaldes y de presidentes regionales, ¿no? Y finalmente ya se ha consumado eso con la votación última del mes de marzo, ¿no? Pero sin embargo, diferentes especialistas opinan que la eliminación de la reelección no necesariamente va a lograr reducir la corrupción. ¿Por qué? Nuevamente vamos al punto, que la corrupción no depende de las personas, no depende de los alcaldes o de los presidentes regionales, depende de las instituciones que se han enquistado en cada una de estas entidades públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontamos el sistema de corrupción? Y entonces ahí tenemos que ir al tema del rediseño de las instituciones. Si vamos a hablar de las municipalidades, el Congreso tendría que discutir una modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades. Entre otras cosas, tendría que devolverle algunas facultades al Consejo Municipal que les quitó cuando modificó la última vez la Ley Orgánica de Municipalidades en el año 2003. Por ejemplo, yo he sido regidor en la década del 90, ¿no? Junto con Mariela Moyano. Y entonces los regidores tenían más poder. Recuerda que en el caso de Vázquez y Soplín, 2 alcaldes que incurrieron en casos de corrupción y valga la casualidad que yo estuve también presente como regidor y nos tocó también pelear con estos alcaldes corruptos y logramos vacarlos. ¿Por qué? Porque la ley nos daba más poder. En ese tiempo, en la antigua ley, por ejemplo, los regidores, como los congresistas actualmente, o similarmente el poder que tienen los congresistas, podían solicitar información directamente a cada funcionario. Y si no le daba la información, los regidores podíamos destituir a ese funcionario, o en ese caso director municipal. Y con Vázquez y con Soplín destituimos a varios funcionarios, tú recordarás, Dante. Y entonces el Consejo Municipal, los regidores tenían un poder y ejercían ese poder, y entonces podían hacer el control y la fiscalización de los casos de corrupción. Ahí el regidor, como su nombre dice, regía. Estamos con Genaro Soto conversando
sobre el tema de la corrupción, un tema que está muy vigente en nuestra sociedad, en nuestra agenda política. Dicen que no hay político, no hay gestión que no haya sido tocada por el tema de la corrupción. Y lo vemos los expresidentes, los que han estado en el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales. ¿Qué hacer? Estamos con Genaro Soto. Genaro, en cada municipalidad, en cada institución del Estado existe un organismo de control interno, que depende de la Contraloría General de la República. O sea, aparte de los regidores que tienen toda esta función de fiscalizar y de controlar, a veces se puede decir, bueno, los regidores a nivel nacional, veamos las municipalidades que tenemos, a veces puede decir, les falta capacidades a los regidores para fiscalizar. No tienen conocimiento de la ley, ni siquiera han leído a veces la ley orgánica de municipalidades, pero existen funcionarios profesionales, capacitados, que tienen las normas y que tienen la misión de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. Contraloría Interna, la Oficina de Control Interno. ¿Qué pasa con estas oficinas? Sí, permíteme previamente puntualizar, ¿no?, que en una política de lucha contra la corrupción en los gobiernos locales, para ser más precisos, tendríamos que fortalecer 3 instituciones, ¿no? El Consejo Municipal, ya hablamos ya haciendo algunas reformas, devolviendo algunas funciones que se le quitó con la última modificatoria del año 2004. En segundo lugar, la Contraloría General de la República, que tiene un representante en cada gobierno municipal, en tanto que la Contraloría General de la República nombra al jefe de la oficina del organismo de control institucional. Y la tercera institución es el organismo de contrataciones del Estado, ¿no?, o organismo de supervisión de contrataciones del Estado, la OCSE, ¿no?, que justamente su función es regular todos los procesos de contratación que hacen todas las entidades públicas, incluyendo también los municipios, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la Contraloría General de la República, de acuerdo a la norma, el Contralor General de la República contrata y nombra al jefe del organismo de control institucional que hay en cada entidad grande, como la Municipalidad de Villa Salvador, por ejemplo. Pero los empleados son contratados por el alcalde, ¿no? Entonces no tiene una autonomía completa desde el inicio, ¿no? En segundo lugar, la oficina de la OSI está dentro de la institución municipal. Entonces, lo que se ha observado, no solamente en el caso de Villa Salvador, sino también, recordemos el caso de Ancas, de Chiclayo, y muchos más, los alcaldes y presidentes regionales terminan coactando, terminan comprando al jefe de la OSI. Y finalmente el jefe de la OSI se hace la vista gorda y deja pasar y deja hacer, ¿no? Entonces, finalmente, las OSI no cumplen con su función de control y entonces de prevención de los grandes casos de corrupción, ¿no? Aquí, ¿qué habría que hacer? 2 cosas son claves, ¿no? Primero es darle más autonomía a las OSI, es decir, que todo el personal sea pagado por la Contraloría para que tenga total independencia del alcalde. En segundo lugar, hay que sacar a las oficinas de la OSI de los municipios y crear una oficina fuera de la municipalidad, de tal manera que tenga total autonomía y pueda cumplir su función con más eficacia y con más eficiencia, ¿no? En el caso de Villa Salvador, lo que hemos observado y hemos denunciado en formas repetidas es el jefe de la OSI, sospechosamente, pues nunca investigaba los casos grandes de corrupción, que sí la Fiscalía Anticorrupción está investigando. Y en buena hora, la Contraloría General de la República hace poco ha cambiado al jefe de la OSI y ahora tenemos un nuevo jefe de OSI que esperamos que haga respetar su autonomía y cumpla con sus labores de control y fiscalización. ¿Qué condiciones tiene que tener el jefe de la OSI? ¿Necesita ser abogado, contador? ¿Necesita algunos requisitos mínimos o es cualquier profesional? Lo que hemos visto son normalmente contadores y muchos de ellos tienen pues experiencia. Entonces el problema no es de falta de capacidad, el problema es que son fácilmente seducidos por el poder de las alcaldías, ¿no? Ese es el problema. Entonces lo que hay que hacer es independizar, ¿no?, separar la OSI de los alcaldes, ¿no? Ahora, has hablado sobre el sistema de contratación del Estado, que está diseñado
para las grandes obras, los grandes negociados, ¿no? A nivel nacional. Ya hemos visto casos muy conocidos, ¿no? Que han habido a nivel nacional. ¿Qué pasa con el sistema de contrataciones del Estado? Bueno, es la tercera institución importante, ¿no?, en la lucha contra la corrupción, ¿no? Fíjate, cada municipalidad, hablando de Villa María, de Villa Salvador o de San Juan de la Flor, pues administra cada año pues alrededor de 80 millones de soles, ¿no?, que lo gastan no solamente pagando planillas, sino también contratando obras, contratando servicios de consultorías, comprando la leche, comprando los alimentos para los comedores. Y entonces, en esos procesos de contratación es donde se inflan los precios, y la diferencia finalmente va a los bolsillos tanto de los funcionarios municipales como también de estos empresarios, y ahí se configura pues los casos de corrupción, ¿no? Hay dos modalidades, por licitación y adjudicación. Así es, por contrato. Las obras se pueden hacer por contrato, es decir, contrato a una empresa para que ejecute la obra y la municipal le paga en forma directa, y también por ejecución directa, ¿no? Pero eso es, digamos, no es que la municipal lo hace todo, porque igual tiene que comprar los insumos, y al comprar los insumos y también igual los funcionarios roban, ¿no? Entonces roban igual y hasta más, porque vemos por ejemplo la obra de la avenida Álamos, ahora la avenida Pastor Sevilla, que son obras ejecutadas por administración directa, y estamos viendo pues que los precios han sido aparentemente pues inflados, e inclusive en caso de la avenida Pastor Sevilla hemos encontrado que existen 2 proyectos, cada uno de 10 millones de soles. Entonces, volviendo al tema de la función de la OCSE, es que la OCSE tiene que garantizar que exista competencia en los procesos de contratación, es decir, que todos los que puedan participar la mayor cantidad de postores, y que el municipio pueda contratar con aquel que ofrece la mejor o la oferta más baja, ¿no es cierto? Sin embargo, los funcionarios municipales, en colusión con las empresas, burlan estas normas, porque son fácilmente burlables estas normas, ¿no? Y entonces finalmente terminan contratando al precio más alto y a las empresas de su preferencia, ¿no? Y una cosa más, fíjate, en estos casos, en estos casos de que está investigando hoy la Fiscalía Anticorrupción, hay 2 en el cual ya lo ha involucrado a Guido Iñigo como alcalde en calidad de cómplice primario por el presunto delito de colusión. ¿Por qué? Porque para hacer esas contrataciones, la administración municipal ha modificado el plan anual de contrataciones. Es un requisito que la contratación que tú vas a hacer esté dentro del plan anual de contrataciones. Si no está, tienes que firmar una resolución de alcaldía y incluir ese proyecto dentro del plan. Entonces, al hacer esto, Guido incurrió, digamos, en responsabilidad, y es por eso que la Contraloría lo está involucrando en el proceso de investigación. Ahora, hay un comité de adjudicaciones, hay un comité de funcionarios que está a cargo de que adjudican las obras, que dan la buena pro, por así decirlo. Los comités especiales, ¿no? Sí, pero permíteme, para terminar la idea, ¿qué pasa? Que la propia ley de la OCSE, la propia ley de contrataciones del Estado y su reglamento, permiten que el alcalde delegue todas las atribuciones, es decir, delegue la aprobación del plan anual de contrataciones y sus modificatorias, delegue la firma del contrato, delegue la aprobación del expediente técnico, delegue la atribución que tiene el alcalde de nombrar a los comités especiales. Entonces, si el alcalde delega todo, a la hora de la investigación, la fiscal no lo va a poder involucrar. ¿Por qué? Porque no ha firmado el documento en forma directa, o sea, no es autor directo, ¿no? Entonces es bien difícil probar así la culpabilidad. Entonces tú ya ves por qué en todos los casos de corrupción los alcaldes, los presidentes regionales salen libres de polvo y paja. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Y entonces lo que habría que hacer es modificar la ley de contratación del Estado y prohibir que el Estado, pues, los alcaldes, pues, deleguen al menos, pues, las funciones más importantes del proceso de contratación, ¿no? Por ejemplo, los alcaldes deben firmar los contratos, por lo menos los contratos, pues, que de las licitaciones públicas, ¿no? Deben de seguir, no debe ser delegable la función del alcalde de aprobar y modificar el plan anual de contrataciones, ¿no? Igualmente de nombrar a comités especiales, de tal manera que cuando se produzca la investigación, los fiscales puedan sin mayor problema involucrar a los alcaldes, que son los jefes
pues de todas estas mafias que se instalan en los municipios para defraudar finalmente al Estado, ¿no? Ahora, el Estado ha creado estas leyes pensando desde el punto de vista no en los gobiernos locales, sino en el gobierno nacional, porque ahí está el mayor presupuesto. ¿Ah? O sea, estas normas que favorecen abajo en los gobiernos regionales y locales, finalmente terminan favoreciendo pues a los ministerios, al gobierno central, a los organismos descentralizados, que son los que manejan pues principalmente el presupuesto de la nación. Sí, tienes tú toda la razón, porque estamos hablando de corrupción en gobiernos locales, pero también existe corrupción en las entidades de alcance nacional, ¿no? Sin embargo, se podía aprobar, pues, por ejemplo, la ley de contratación del Estado es una sola para todas las entidades. O sea, desde un ministerio, llámale de educación o de salud, que es un macro ministerio, hasta pues una municipalidad de 500 habitantes. La misma norma rige a todos los procesos de contratación. Podría haber fácilmente capítulos especiales para los gobiernos locales, de tal manera que realmente pues cerrar, ¿no? Ponerle candados y de esta manera pues impedir pues que se siga reproduciendo pues estos sistemas perversos de corrupción, ¿no? Ahora, por último, os ha hablado del tema local de Villa del Salvador. Guido Íñigo Peralta fue el alcalde más votado en la historia de Villa del Salvador y en las últimas elecciones. Sin embargo, tiene varios procesos abiertos. ¿Cómo siguen estos procesos? Sí, previamente eso, Dante, no sé si el tiempo nos va a dar, que sería bueno también comentar por qué esta aparente, cómo es posible que un alcalde, ¿no?, que tiene serios procesos de investigación en la cual ya está inculpado con los presuntos delitos de colusión, tenga la más alta votación, parece que a nivel del país, ¿no?, con 66%. Y históricamente en Villa del Salvador, porque Michelle Ascueta alcanzó estos niveles, ¿no? En su primer gobierno, Michelle Ascueta no llegó a este 75%. Sí, yo creo que esa alta votación no puede ser atribuible a esta idea que señala que la población es tolerante a la corrupción. No es así necesariamente. Hay otros factores, que en otro programa podríamos hablar, por qué un alcalde puede sacar más del 66% cuando la política en los gobiernos locales es fraccionada. O sea, lo común es que los alcaldes ganen con 20, 25, 30%, ¿no? ¿Cómo es posible que suceda pues los casos como ha pasado pues en Los Olivos, en Chorrillos, ¿no? Es bien interesante analizarlo. Pero volviendo al tema, yo diría que aquí, durante el año 2012, 2013 y 2014, pues han habido escandalosos casos de corrupción que fueron denunciados en forma oportuna en los medios locales, en el Consejo Municipal y finalmente ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuántos juicios tiene abiertos el actual alcalde de Villa del Salvador? Tienen varios, pero nosotros solamente hemos denunciado 5 casos. ¿No? Nada más 5 casos. Nada más. Es que hemos tenido que 5 casos me parece a mí bastante, por eso me río, nada más 5 casos. Sí, hemos tenido que priorizar aquellos que son más importantes por la envergadura de dinero comprometido, ¿no? Vamos a hablar, supongo, como el más importante. El más importante sería el de la contratación de 12 pistas. Estas pistas que tú ves que atraviesan pues de este a oeste en todo el distrito, son 10 pistas en todo incluyendo los Álamos urbano. No, solamente los de este a oeste, llámale las transversales, las transversales, ¿no es cierto? 3 de octubre, Talara, ¿no? Arriba Perú, Los Ángeles. Estas pistas fueron hechas por la misma empresa. Fueron contratadas a finales del año 2011. En total son 12 por un valor de cerca de 20 millones de soles. ¿Qué cosa ha encontrado? Nosotros primero y luego la Fiscalía ha confirmado que los 12 procesos habían sido amañados, ¿no?, para dárselos finalmente a una sola empresa, ¿no? Entonces es un solo empresario, el empresario Nemesio Guamán Achata, que a través de 3 empresas familiares, que está su nombre, el nombre de su esposa, su nombre de su hermano, se hicieron pues, ganaron pues en forma sospechosa 9 contratos por un valor de cerca de 16 millones de soles. No cogió el 100% porque había que repartir también a los competidores, porque los competidores cuando pierden, ellos pueden denunciar ante la OCSE y la OCSE anula el proceso, entonces todos pierden. Entonces, para evitar que sea anulado, lo que dijeron, a cada empresa competidor le dieron su obra. Entonces, él cogió 9 y 3 la repartió entre 3 competidores, ¿no?
Este caso ya está en la etapa de investigación preparatoria. La jueza lo acaba de ampliar hasta el mes de mayo y ya se ha aprobado ya dos delitos, ¿no? De peculado, es decir, apropiación ilícita de dinero de la municipalidad por parte de los funcionarios, y el delito de colusión, en la cual Guido Íñigo está involucrado como cómplice primario. ¿Cuánto tiempo tiene esta denuncia? ¿Cuántos meses ya? Esto fue hecho en el verano del año 2012, ¿no? Ya tiene más de 2 años, ¿no? Y tiene casi 20 meses de investigación, ¿no? Pero lo importante es que la fiscal ya ha hecho ya ha recogido las pruebas, las evidencias de que estos funcionarios, estamos hablando alrededor de 12 funcionarios, desde el actual administrador de la municipalidad o gerente municipal de la municipalidad, el señor Narrea, hasta pues otros funcionarios, ¿no? Que actualmente todavía ocupan cargos. O sea, de la fiscalía esto pasa al juez. Claro, de acuerdo al nuevo Código Penal, existe una primera etapa de la investigación indagatoria, luego sigue la investigación preparatoria, luego, si es que la fiscal encuentra que existen suficientes pruebas para hacer la denuncia, hace la denuncia y entonces se inicia el juicio, ¿no es cierto? Y luego finalmente acaba con el tema de la sentencia, ¿no? O sea, que puede tener para un par de años más todavía este tema. Yo diría todo este año, ¿no? Todo este año, pero digamos, creo que ya el trabajo principal de acompañamiento de información probatoria ya ha sido… Pero ¿no te parece muy lento tanto para ambas partes, para el denunciante como el denunciado, que dure tanto tiempo un proceso? Sí, a pesar que es con el nuevo Código Penal, ¿no? Pero también hay que considerar que son 12 contratos, ¿no? 12 obras, es un valor de 20 millones de soles, ¿no? Pero han habido contratipos, como por ejemplo lo que comentamos hace un momento, que no se puede hacer hasta ahora el peritaje técnico o la prueba de diamantina, como técnicamente se llama, que es hacen un corte de un trozo, digamos, de la pista de cemento, lo llevan al laboratorio para determinar si es que, digamos, si cuenta con las calidades y las cualidades que debe tener, digamos, una pista para este tipo de pista. Ahora, estos son los casos emblemáticos que están abiertos, pero vieron otros casos de denuncia que fueron archivados, como la compra de maquinaria. Sí. Permíteme presentarte brevemente los minutos que queda el siguiente caso, que es el caso de el contrato de un servicio de asesoría, ¿no? Para la elaboración del catastro del distrito de Villa Salvador por un valor de 2.900.000 soles, ¿no? De lo cual la municipalidad ya ha pagado 2.300.000 soles. El contrato fue hecho por un año, fue firmado en enero del 2013, o sea, en enero del 2014 ya terminó. La administración municipal, en forma sospechosa, le dio una adenda para ampliarla hasta después del 2014. Ya terminó la adenda y sin embargo Ecurbe no terminó de entregar los productos, ¿no? Inclusive, de acuerdo a la investigación fiscal, se ha probado ya de que el comité especial habría favorecido a este consorcio para permitirle favorecerlo con la buena pro, ¿no? Cuando realmente no cumplía con los requisitos. ¿Por qué? Porque esta empresa nunca había hecho un catastro en su vida y sin embargo no contaba ni siquiera con los años de experiencia que exigían las bases para poderlo admitirlo, ¿no? Sin embargo, el comité especial lo admitió, le infló sus puntos y finalmente, de acuerdo al contrato, y no puede ser de otra manera, la empresa tenía que hacer 6 entregas y de acuerdo a eso el municipio tenía que pagarle en forma proporcional. Sin embargo, el municipio le ha estado depositando, le ha estado pagando hasta 2.300.000 soles sin que la empresa entregue los productos. Ajá. Genaro, ya estamos terminando, pero el tema, te decía esto, que habían casos que habían sido denunciados y que habían quedado archivados, es porque en Villa Salvador históricamente no ha habido ni un funcionario preso por corrupción. Vázquez, que fue encarcelado por un año, salió libre, ¿no? Y intentó demandar a los regidores, en este caso también a ti, ¿no? Para una reparación de $1 millón. Es decir, la impunidad siempre ha estado. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia de estos casos con los casos anteriores? Sí.
Bueno, yo diría que si la corrupción es tan grande en el país es porque grande es la impunidad, ¿no es cierto? Si hubiese, digamos, estas instituciones encargadas de controlar y fiscalizar, o sea, el Consejo Municipal cumpliera su función, la Contraloría haga lo propio y también el organismo de supervisión de contrataciones del Estado, la OCSE, cumpliese con sus funciones, entonces no habría tanta corrupción como la hay, ¿no? Sin hablar, digamos, tanto de la policía como del Poder Judicial, ¿no? Pero existe alta corrupción porque existe alta impunidad, ¿no es cierto? Entonces, en los casos de Ancash, de Chiclayo, vemos pues cómo es que el alcalde o pues el presidente regional tenía tanto poder que se compraba a los jueces, a los fiscales, y entonces pues tenían la impunidad garantizada, y entonces se creaba pues un círculo perverso pues de corrupción, ¿no? Pero eso tiene que parar, y creo que estos casos que vienen siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción es una prueba en la cual vamos a ver pues es que la Fiscalía y el Poder Judicial luego tienen pues la suficiente autonomía pues para denunciar y para sentenciar pues estos casos de presunta corrupción que nosotros en su momento denunciamos en calidad de regidores, ¿no? Bueno, es un tema bastante complicado. Hemos tocado el tema de la corrupción, como hemos tocado el caso concreto también de las denuncias que se han presentado en Villa del Salvador, el alcalde y los funcionarios que se han sentido aludidos y en las puertas de este programa para dar también su opinión, para decir su verdad. Finalmente va a ser el juez quien determine si hubo o no corrupción. Lo importante, lo evidente es que existe corrupción en las instancias del Estado. Esto es innegable. Existe corrupción y que, como dice Genaro Soto, no solamente debe dejarse a la voluntad de las autoridades, una cuestión ética y no ética, sino que el Estado se tiene que defender de la corrupción y tiene que mejorar sus organismos para atacar, cortar la corrupción de raíz. Se requiere una estructura, una reestructuración del Estado. Con Valentín Paniagua se inició en el gobierno de reconstrucción. Valentín Paniagua tuvo un año nada más y esas reformas se quedaron ahí pendientes. Todavía está en la agenda y va a venir una elección presidencial y también de congresistas de la República, y este tema debe estar en agenda para que se hagan las reformas que el país necesita. Estamos llegando a la parte final del día de hoy. Yo te agradezco, Genaro, por tu presencia. Nos has ilustrado bastante bien.